Bien, mis amados hermanos, hoy quisiera tocar dos citas bíblicas. No vamos a entrar en mucho detalle, pero sí quiero hacer un énfasis. Vamos a explorar la parábola del hijo pródigo, algunos aspectos que en el pasado se nos escaparon, pero que ahora los vamos a retomar y quiero que junto conmigo lo veamos. Amén. Pero antes quiero que veamos la cita de Oseas 4:6. Mira lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote o mi autoridad. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire qué interesante. Entonces, en este pasaje, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios nos está diciendo algo muy interesante. Y es que tanto usted como yo no debemos de desechar el conocimiento. Para poder entender cómo yo voy a hacer una unión entre Oseas 4:6 y la parábola del hijo pródigo, es porque le quiero enseñar un principio. Hoy en día, mucha gente quiere lo que toda la gente tiene. Me refiero a las personas que tienen empresas, a los que tienen negocios, a los que han construido un bienestar para sí, para su familia. Todos quieren eso, pero no todos quieren el conocimiento que esa persona adquirió para llegar a tener esas riquezas. Y aquí Dios nos habla que un pueblo sin conocimiento perece. Entonces hoy nos vamos a enfocar en esa palabra de conocimiento que según Oseas 4:6, tanto usted como yo debemos de poseer antes que cualquier riqueza. Y qué mejor para explicar el tema de hoy que la parábola del hijo pródigo, Evangelio de Lucas, capítulo 15 y verso 11. Mire lo que dice. Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, préstale atención, 2 hijos, préstale atención. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Verso 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Verso 17. Entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan o pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Verso 18. Por lo tanto me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, verso 20, y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed el mejor ropa, vestidlo y ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado y matadlo. Y comamos y regocijémonos. Verso 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, no voy a llegar al final, porque lo importante está en la primera parte. Yo quiero que observemos
varios puntos, varias cosas, y eso nos va a enseñar a nosotros a tener un mejor entendimiento de esta parábola y cómo se adapta a Oseas 4:6. Primero, dice que había un padre que tenía 2 hijos. Note por favor, 2 hijos. Dice que el menor le pidió la parte de la herencia que le corresponde, pero dice que el padre le dio a ambos. Note, el hijo mayor se queda en casa con la parte de la herencia que el padre le dio, pero el hijo menor junta la parte que le toca y se va lejos a un lugar cerca. Fíjese pues, se lo voy a volver a leer. Verso 13. No muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Fíjese qué interesante. Empezó a vivir perdidamente. Veamos a los 2 hijos. Al que quedó en casa, al hijo que quedó en casa, que también le dieron su herencia, pero que se quedó en casa. Al hijo menor que le dieron su herencia, pero que salió de la casa. Ahora, hay una diferencia entre el hijo mayor y el hijo menor. Y es que el hijo mayor quería seguir absorbiendo el conocimiento que su padre tenía para producir riquezas. Otra vez. El hijo mayor se dio cuenta que él lo que necesitaba aprender era tener el conocimiento para producir riquezas, mientras que el hijo menor no estaba interesado en el conocimiento para producir o multiplicar riquezas. Note que el hijo mayor se queda en casa porque sigue adquiriendo conocimiento. Ahora, mire lo interesante, vamos a dejar la parábola del hijo pródigo ahí y regresamos a Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Fíjese qué interesante. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, ¿qué le está pasando al hijo menor? Está rechazando el conocimiento. Él quiere la riqueza. Y hoy en día, así hay mucha gente que tiene deseos de montar una empresa, pero quiere la riqueza del que ya tiene una empresa. Quiere los bienes que tiene alguien que trabajó arduamente por muchos años y que degustó de un conocimiento para llegar a tener ese nivel económico. Degustó de un conocimiento el empresario para llegar a tener una empresa. Pero la mayoría quieren el fruto, pero no quieren el conocimiento. Pues de igual forma estaba el hijo pequeño, el hijo pródigo, porque él solo le interesaban los bienes, mas no el conocimiento. Y Dios es claro, Dios es enfático en este pasaje de Oseas 4:6. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, y póngale atención, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. La palabra sacerdote aquí significa autoridad. Por eso usted ve que el padre tenía autoridad. La pregunta, ¿el hijo pródigo o el hijo menor tenía autoridad? No tenía autoridad. ¿Por qué no tenía autoridad? Porque rechazó el conocimiento que su padre tenía para hacer riquezas. Así como el día de hoy, mucha gente está padeciendo problemas económicos, está padeciendo problemas en su familia porque están rechazando la autoridad de Dios, están rechazando la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que todos esos males han venido a sus vidas y a sus casas. Pero sigamos poniendo atención porque esto se pone interesante. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, o sea, para que no tomes autoridad espiritual. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjese pues, ¿qué fue lo que le pasó a este hermano menor, a este hijo pródigo? Pareciera que Dios se hubiera olvidado de él, pero yo quiero que note algo. Porque en la parábola Jesús introduce un elemento que me hizo pensar y me hizo reflexionar. Y dice, verso 13, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. O sea, él lo que quería era disfrutar de los bienes materiales, pero no disfrutar del conocimiento espiritual. Otra vez, hoy en día, mucha gente
que no tiene a Cristo en su corazón, o algunos que lo tienen, ojo, lo que quieren son disfrutar de bienes materiales, pero no quieren disfrutar del único y extraordinario bien que es el conocimiento. Préstele mucha atención porque ahorita la parábola cobra una sustancia especial de sabiduría para que usted observe por qué es más importante el conocimiento que los bienes materiales. Cuando lo había, y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Prácticamente todo lo que el padre de familia le dio equivalía a una hacienda, o sea, estaba hecho. Era solo de poner en práctica la sabiduría. Eso era a lo que equivalía lo que el padre de familia les había repartido a ambos hijos. Pero uno quedó en casa buscando el conocimiento de su padre para seguir multiplicando lo que tenía, mientras que el otro lo juntó todo y se lo malgastó, viviendo perdidamente, dice. Verso 14, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Fíjese pues, el hambre no solo vino donde él estaba y había gastado perdidamente sus bienes, sino que también vino a toda aquella región, incluyendo donde vivía su padre. Pero Jesús no dice que el padre le faltó. Jesús no dice que al hermano le faltó. Solo dice que fue a su hermano porque ya no tenía para ese momento de escasez. Por eso usted, mi amado hermano, y quiero que note cómo está la situación a nivel mundial hoy. ¿Cómo está? No me conteste, usted ya sabe cómo estamos. Estamos en una situación donde el conocimiento es clave. No es tanto los bienes materiales, porque los bienes materiales con el tiempo se gastan, pero el conocimiento, lejos de gastarse, se aumenta. Y preste atención, porque esta es la lección de esta noche. Esta es la enseñanza de esta noche. Y yo quiero con todo mi corazón que usted la aprecie, que usted la reciba, pero que la ponga en práctica. Y ojo con esto. Vuelvo otra vez a la carga. Dice que cuando a él empezó a faltar, vino una gran hambre en todo aquel país, pero también afectó a su padre, afectó a su hermano o no lo afectó. ¿Qué dice usted? Yo diría que no, porque Jesús no menciona que los haya afectado. ¿Por qué? Porque ellos, por el conocimiento que tenía, especialmente el padre, sabía que cada cierto tiempo venían ciertos males. Había ciclos que se repetían. ¿Se acuerda usted cuando Faraón tuvo aquel sueño y José el soñador se lo interpretó? ¿Se acuerda que tuvo primeramente un sueño de 7 espigas gordas y después enjutas, y que las enjutas, o sea, las delgadas, se comían a las 7 espigas gordas? Y después volvió a tener el sueño de la misma forma, solo que con diferente escenario, donde veía que unas vacas bajaban al río Nilo, eran 7 vacas flacas y después 7 vacas gordas, y a las 7 vacas gordas se las comía las 7 vacas flacas. Y la interpretación de José el soñador fue que iban a venir 7 años de abundancia y que tenían que guardar grano porque iban a venir otros 7 años de escasez. Y quiero que le preste atención a esto. ¿Por qué le digo esto, mi amado hermano? Porque todos los eventos, todos los sucesos, todas las catástrofes, todas las plagas, todas las enfermedades son cíclicas. Son ciclos. Entonces Jesús nos está advirtiendo en esta parábola del hijo pródigo y nos dice que él, el hijo pródigo, cuando ya se había gastado todo, él no entendió que ser el hijo, el hijo del dueño de casa no consistía en tener bienes materiales, porque esos con el tiempo se acaban, en una plaga se acaban, en una escasez se acaban. Si no consistía en tener conocimiento, pero el conocimiento no se acaba. Por eso el conocimiento que José el soñador tenía del mundo espiritual salvó a Egipto y al mundo conocido de esos 7 años de hambruna. Pues déjeme decirle que acá en el verso 15 dice que él empezó a pasar necesidad.
Verso 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Fíjese pues. ¿A dónde fue? Con un hacendado que tenía provisión. Un hacendado que, a pesar de que la plaga había llegado, la plaga de escasez o la plaga de hambre, ojo, a este hacendado no lo afectó, porque él tenía el conocimiento de que cuando había provisión guardaba para esos ciclos de hambre. ¿Sí está aquí? Yo le quiero hacer una pregunta a estas alturas. Y cuando usted amasa, amontona o recibe provisión, ¿usted guarda provisión para esos ciclos de escasez? ¿O se lo consume todo? Aprendamos de esta parábola que no todo el dinero que usted tiene es para consumirlo. No todos los bienes que usted tiene es para consumirlos, sino para multiplicarlos. Y a eso se le llama conocimiento. Amén. Sigamos. Verso 15, lo repito. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Yo quiero que note algunos aspectos dignos de considerar. ¿Por qué no fue a buscar trabajo de mayordomo, trabajo de administrador? Porque no sabía. ¿Qué dijo, pastor? Sí, él solo había estado en la casa de su padre sin poner atención al conocimiento que su padre tenía. Prácticamente él era una persona que su padre lo mantenía. Y él creyó que con los bienes que tenía, él estaba hecho. Pero él no consideró los ciclos de la vida, que hay ciclos de abundancia y ciclos de escasez. Como dice el libro de Eclesiastés en boca de Salomón, aquel hombre muy sabio en su época, donde dice que hay un tiempo de amontonar y un tiempo de esparcir, un tiempo de recoger. Me doy a entender, un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Todo tiene un ciclo en la vida. Eclesiastés 3 del verso 1 en adelante. Por eso dice, todo lo que se quiere debajo de este cielo y debajo de este sol tiene su tiempo señalado. Quiere decir que hay un tiempo señalado para la escasez, hay un tiempo señalado para la provisión y usted tiene que aprender a conocer esos ciclos. Y a eso se le llama conocimiento. Entonces dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. ¿Por qué lo mandó a apacentar cerdos? Porque no sabía hacer nada, no adquirió conocimiento, ni siquiera para administrar bienes, ni siquiera para dirigir gente. No adquirió conocimiento. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. En la medida en que vamos creciendo en esta tierra, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, porque de lo contrario vamos a perecer. ¿Qué nos dejó esta pandemia? ¿Qué nos dejó esta situación económica? ¿Qué nos dejó este problema financiero? Aprendamos de él y no volvamos a cometer el mismo error de entrar en pánico, entrar en miedo y gastarnos todo lo que tenemos desde el principio. No. Hay un dicho que dice, el pueblo que no aprende de su pasado y sus errores está condenado a volverlo a vivir. Amén. Entonces dice, verso 15, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Le voy a poner un ejemplo para que usted me logre entender. Fue a pedir trabajo y le dijeron, la pregunta del millón, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes administrar fincas? ¿Sabes administrar bienes? ¿Sabes dirigir gente? Él dijo no. Entonces el dueño de aquella finca o de aquellos campos dijo, el único trabajo que yo tengo y que creo que no necesita tanto conocimiento es que le des de comer a los cerdos. ¿No se fija usted que en tiempos de escasez, cuando una empresa está pasando por una situación económica difícil, ¿quién cree usted que son los primeros en que pierden el empleo? Los menos indispensables. ¿Y quiénes son ellos? Los menos preparados con conocimiento.
Y si se va reduciendo el personal, usted observará que los que se quedan son las personas que tienen mucho conocimiento para llevar hacia adelante esa empresa. Por lo tanto, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que adquieras conocimiento de tus labores, que adquieras conocimiento de tu empresa, que adquieras conocimiento de tus bienes, para que cuando vengan esos ciclos malos no te vuelva a faltar. Amén. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, verso 16, pero nadie le daba nada. ¡Wow! Entonces volvió en sí. Este concepto de volver en sí es pensó, reaccionó. Algo sucedió en su mente como diciéndole, piensa lo que sucedió en el pasado. Piensa lo que tenías en la casa de tu padre y que ahora ya no tienes el conocimiento de tu padre y que no tienes el consejo de tu padre y ahora te está haciendo falta. Piensa. Me levantaré, volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Claro, ¿por qué tenían abundancia de pan los trabajadores de su padre? Porque el conocimiento de su padre era el que hacía que la mesa, no solo de su casa, sino de sus trabajadores, tenían abundancia de pan. Pero este hijo pródigo tenía un gran problema. Tenía un gran problema. Y ese problema que tenía era que tenía escasez y 2, porque le faltaba conocimiento. Todo el tiempo que vivió en la casa de su padre lo tuvo enfrente y no lo vio y no aprendió de él. Pero ahora que su vientre le estaba reclamando alimento, se empieza a dar cuenta que él desperdició el tiempo. Eso quiere decir que si él juntó todo el dinero de la hacienda y se lo fue a malgastar, quiere decir que cuando estaba con su padre también malgastaba el dinero que su padre le daba. Él hizo lo que siempre hacía en la casa de su padre. ¿Qué era lo que hacía? Vivir perdidamente. Jóvenes que me están oyendo. No toda la vida es para andar en fiestas, en bailes, en toma y todas esas cosas por el estilo. No todo eso es en la vida. Usted no aprendió así en la casa de su padre. Le hablo de la casa de los cristianos evangélicos. Le hablo de las casas de los hombres y mujeres de Dios que tienen temor de Dios. Por favor, cambie su vida, jovencito, señorita. Ya deje la parranda, ya deje la bebida. Y vuelva hacia Dios, quien será amplio en perdonarlo. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Enfóquese en qué es lo que su papá hizo para comprar esa casa. Enfóquese en qué fue lo que hizo su mamá o su padre para poner una empresa. Y siga ese conocimiento, porque ese conocimiento es el que trajo las bendiciones que hoy usted está viviendo. A usted no le costaron nada, pero a sus padres sí. Siga el ejemplo de ellos. Entonces dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Y dice, me levantaré e iré a mi padre. Una de las condiciones claves para salir de ese hoyo, de ese letargo, de ese desánimo en el que usted se encuentra es cambie de pensamiento, levántese, porque esos pensamientos de derrota te tienen al nivel de los cerdos, te tienen al nivel del suelo. Usted se tiene que levantar, usted tiene que cambiar de posición, usted tiene que decir, yo no puedo seguir así, Dios no me trajo aquí para volver atrás, Dios me trajo aquí para poseer las promesas que Él me dio. Pero para eso, usted tiene que adquirir conocimiento. ¿Me doy a entender? Dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y terminó ahí. ¿Por qué su padre nunca lo fue a buscar? Porque es usted el que tiene que ir a donde está la sabiduría. Es usted y yo el que tenemos que ir a donde está el conocimiento. No te va a ir a buscar el conocimiento, no te va a ir a buscar la sabiduría. No funciona así. Son las leyes que el Rey de Reyes y Señor de Señores estableció en su sola potestad. Entonces, recapitulemos.
Estaba bien en la casa de su padre junto a su hermano mayor, pero un día algo lo picó, alguna idea se le metió, pide la herencia y él dijo, lo que hacía en mi padre, en la casa de mi padre, lo voy a hacer afuera, solo que esta vez no voy a tener quien me diga qué es lo que estás haciendo, por qué estás tomando, por qué tanta parranda, ponete a trabajar, hace algo útil, así como tu hermano. Otro día vamos a tocar la parte donde el hermano es el complemento. Y él también cometió un error. Ahí va a ver. Pero el error de él no fue de conocimiento, el error de él no fue de sabiduría, el error de él fue de compasión. Y esa es la contraparte de la balanza. Pero otro día lo vamos a ver. Note que él cuando estaba en esa ciudad se lo gastó todo. Y qué casualidad, vino un ciclo de hambre. Vino un ciclo de escasez. Él ya no tenía. ¿Por qué no vino cuando tenía dinero? Él hubiera pasado ese ciclo, pero vino cuando ya no tenía recursos. Después dice que obviamente fue a hablar con alguno de los que tenían provisiones y vio que el hambre no lo afectaba en nada a él y le pidió trabajo, pero como no tenía conocimiento para hacer algo, le dieron para cuidar cerdos. Y estando en esa condición, él dijo, wow, ¿cuánto tiempo estuve en la casa de mi padre y desperdicié el conocimiento? Y es lo que más vale. Si yo tuviera conocimiento para administrar terrenos, conocimiento para administrar fincas, conocimiento para administrar bienes, yo sería contratado de inmediato y no estaría pasando esta situación. Jóvenes, ¿dejaste la universidad? ¿Dejaste el colegio? ¿Porque crees que vivir la vida loca es la clave? Cuando venga el ciclo de hambre, cuando tengas tu hogar y te ofrezcan un salario como el de apacentar cerdos y veas que otros de tu edad en esa época aprovecharon el tiempo del conocimiento y ahora son gerentes, empresarios y dueños de empresas, no te lamentes, porque fuiste tú el que agarró su herencia y decidió irse a disfrutar antes de tiempo. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y espero con todo mi corazón que el Señor haya ministrado tu corazón y tus pensamientos. Te esperamos. Bendiciones. Hasta la próxima.